Bueno, bienvenidos a una nueva clase de química, esta vez con un problema de estequiometría, donde vamos a tener que obtener el rendimiento de una reacción química, como la que se observa quizás en el pizarrón. Si es que la ven, ahora la vamos a ver mejor. Y vamos a indicar qué problema es de esta guía. El problema que tenemos que resolver, como vemos acá el puntero, es el problema número 7, acá en romano. Dice, el fluoruro de hidrógeno se usa en la manufactura de freones. El freón, para que sepan, es un gas que se utiliza justamente para las heladeras. Es justamente el gas para realmente producir el frío, ¿no? Dentro de las heladeras. Gracias a este gas logramos este, el proceso térmico a bajas temperaturas y por eso tenemos frío en la heladera. Que destruyen a su vez el ozono de la estratosfera. La estratosfera, acuérdense que es la capa atmosférica que está entre 10 y 50 kilómetros, que rodea el globo terráqueo, y bueno, si ustedes han oído, siempre hay problemas con el tema de que se reduce la capa de ozono por la contaminación, lo cual es perjudicial porque si se reduce la capa de ozono en la estratosfera, seguramente habría más transmisión de rayos ultravioletas que vienen del sol, los cuales son nocivos para los organismos y para las células. Bueno, y también sirven para la producción de aluminio metálico. Se prepara por la reacción, y esta es la reacción química. Acá tenemos fluoruro de calcio, el que no repartíamos, no escribió nomenclatura, no importa, pero es importante saber nombrar los compuestos, sea por nomenclatura tradicional, antigua o IUPAC. Esto dicho en términos, digamos, de nomenclatura antigua, es fluoruro de calcio, que es una sal, más ácido sulfúrico, que es este H2SO4. Se combinan para formar sulfato de calcio y fluoruro de hidrógeno. Esto es justamente lo que se utiliza para hacer freones, para hacer gases de heladera, lo cual es nocivo, como dijimos antes. Entonces, vuelvo a repetir el enunciado: el fluoruro de hidrógeno se usa en manufactura de freones, que destruyen el ozono en la estratosfera. Esto es simplemente un poco de para qué sirve el fluoruro de hidrógeno. Y en la producción de aluminio metálico, se prepara por la reacción. Y acá tenemos la reacción con estos reactivos, que son el fluoruro de calcio, el ácido sulfúrico y los productos que se forman en el laboratorio, que es sulfato de calcio y fluoruro de hidrógeno. Obviamente es una reacción irreversible. ¿Por qué? Porque esto va de reactivos a productos. Si hubiese una flecha que va de productos a reactivos, que acá no está, o sea, para atrás, sería una reacción reversible, porque tengo forma de combinar estos productos para volver atrás y reconstruir los reactivos, lo cual acá no se va a producir porque hay una sola flecha que va de reactivos a productos. O sea, los reactivos se combinan en una determinada proporción, ahora lo vamos a ver, se van descomponiendo cinéticamente hasta formar los productos que están acá a la derecha en una determinada proporción, que es la que vamos a usar en el problema. Dice, en un proceso se tratan 6 kilogramos de fluoruro de calcio con un exceso de ácido sulfúrico. O sea, ¿qué significa que esté en exceso? Que está de más, que hay una sobra, hay un sobrante de ácido sulfúrico que no va a reaccionar. O sea, ese sobrante va a quedar ahí, sin reaccionar con nada. Sí se va a reaccionar todos los 6 kilogramos de fluoruro de calcio, sí todo van a reaccionar, porque el que está en exceso solamente es el ácido sulfúrico. O sea, por lo tanto, si el único que está en exceso es el ácido sulfúrico, entonces el fluoruro de calcio es el reactivo que está limitado. Es el que dirige la reacción. ¿Por qué dirige la reacción? Porque de este va a sobrar una parte, una fracción de ácido sulfúrico que no va a reaccionar con nada. Y va a dirigir la reacción porque a partir de acá yo voy a poder, con esta cantidad, saber la cantidad de productos que formé
al final de la reacción. Y bueno, a todo esto, con 6 kilogramos de fluoruro de calcio con exceso de ácido sulfúrico, se producen 0,886 kilogramos de fluoruro de hidrógeno, que es el producto de acá. La pregunta es, calcula el rendimiento porcentual de la reacción. Se supone que las reacciones químicas que uno obtiene en el laboratorio no son perfectas, no son absolutamente precisas. Uno hace la cuentita casera en un problema y obtiene la cantidad de productos de este lado, haciendo reglas de proporcionalidad o reglas de tres simples, que la vamos a ver, entre reactivos y productos, y esa cantidad que obtiene teóricamente no es la cantidad exacta que voy a obtener en el laboratorio. Se supone que en el laboratorio hay ciertas imperfecciones. Puede haber alguna pérdida de un producto, puede estar sucio el tubo de ensayo y quizás esas impurezas se combinan con ese producto y se pierde producto. Hay diferentes formas en las cuales el producto se puede alterar por pérdida o porque se recombina con alguna impureza, y por lo tanto no obtengo el total de producto que yo saco con la famosa regla de 3. Voy a obtener una cantidad menor que la cantidad teóricamente establecida o calculada por regla de 3. Esa cantidad menor me va a dar un cierto porcentaje de producto puro que debería obtener, que obtengo respecto de la cantidad teórica que debería obtener. ¿Se entiende? Ujú. Bien. Ya vamos a hacer ese cálculo. O sea, el rendimiento del 100% solo existe en los libros y en la hoja de papel cuando hago un problema. Pero en el laboratorio el rendimiento no es el 100%. Generalmente es del 90, del 80, del 70, depende con qué precisión se trabaje y con qué grado de precisión se trabaje, pero nunca obtengo el 100% que yo saco haciendo el cálculo. Siempre obtengo algo menos de lo previsto, de lo teóricamente previsto. Y esto es por la imperfección o imperfecciones o impurezas o pérdidas de productos que se producen en el laboratorio. Bueno, calcula el rendimiento de la reacción. Acá da el resultado, vamos a ver si llegamos a esto. Siempre uno teme a los problemas que tienen respuesta porque generalmente están bien. Muchas veces se equivoca uno, hay que decir la verdad. Y otras veces se equivoca el constructor, el que diseña el problema y pone mal el resultado. Bueno, ya leímos, léanlo, es muy importante releer el problema y en todo problema de matemática, físico-química, una vez que uno se cansa de leer y releer, lo importante es concentrarse en la pregunta. ¿Cuál es la pregunta acá? Calcular el rendimiento porcentual de la reacción. Y a eso tenemos que abocarnos. Bueno, como ven, lo anoté en pantalla. Lo que vamos a hacer es sacar de pantalla el problema 7 y vamos al pizarrón. Ok, se ve el pizarrón, comenté el problema, inclusive para qué sirve este compuesto, bueno, el problema lo dice, para qué sirve para hacer freones, que son gases para, para hacer heladeras, famoso gas freón, y también se usa para los aires acondicionados, porque el freón es un gas que justamente lo que hace es, en su termodinámica, en el aparato, es reducir la temperatura, y por eso tenemos una heladera, y por eso tenemos un refrigerante, y por eso se enfría el lugar. Bueno, obviamente es para bajar la temperatura. Pero es nocivo, es tóxico, y además perjudica al estado de ozono de la estratosfera. Bueno, vamos a la reacción. Esta es la reacción química. Nos piden el rendimiento de la reacción. Bueno, ¿cómo sacamos el rendimiento de la reacción? Necesitamos presentar la reacción. Acá. Esta es la reacción que me dan como dato. El tema es el siguiente.
Antes de empezar cualquier problema de estequiometría, me pide la reacción, la cantidad de productos formados, la cantidad de reactivo usado, lo que sea, porque en realidad en un problema de estequiometría, como bien lo dice la palabra, me van a pedir masa de reactivo, masa de productos, número de molde reactivo, número de molde de producto, después, qué sé yo, quién es el reactivo limitante, el exceso, la pureza, el rendimiento, cualquier cosa de esa, siempre lo primero que uno tiene que hacer es equilibrar la ecuación química. Equilibrar, o sea, que esté equilibrado, que haga la misma cantidad de átomos en reactivos que en productos. Tiene que haber la misma cantidad. Y si no está la misma cantidad, tengo que equilibrar la ecuación, poniendo los coeficientes estequiométricos que multiplican respectivamente a estos componentes, tanto reactivos y productos, y después lograr el equilibrio. O sea, que la misma cantidad de átomos de una especie que estén en los reactivos sea igual a la misma cantidad de átomos de esa misma especie, pero en los productos. Bueno, acá tenemos calcio flúor 2, H2SO4, calcio CO4, HF. No lo dije con nomenclatura, pero este es el fluoruro de calcio, esto es el ácido sulfúrico, o en UPAC, nomenclatura no, se puede nombrar como el sulfato 6 de hidrógeno. Esto es el sulfato de calcio, que es una sal, y el fluoruro de hidrógeno. Fluoruro de calcio es una sal, el ácido sulfúrico es un ácido, el sulfato de calcio es una sal, y esto es el fluoruro de hidrógeno, que sería como un ácido. Bueno, la idea es la siguiente. Está equilibrada la ecuación, si uno la mira, tengo un átomo de carbono, un átomo de calcio, es calcio, y un átomo de calcio. Está bien, ahí está equilibrado. Tengo dos átomos de flúor, y acá hay uno solo de flúor. Entonces ya está desequilibrada la ecuación, hay que equilibrarla. Después con nosotros también, ahora veamos. Acá tengo dos átomos de hidrógeno en los reactivos, y tengo un átomo de hidrógeno en los productos. Está desequilibrado, o sea, hay un desequilibrio. Con respecto al azufre, la misma cantidad. Con respecto al oxígeno, hay 4 de oxígeno y 4 de oxígeno, está bien. El problema es con el calcio y con el flúor. No, sí, no con el calcio y con el flúor, con el flúor y con el hidrógeno. Con el flúor y con el hidrógeno hay problema. Entonces hay que equilibrarlo. Entonces lo primero que uno tiene que hacer, el primer paso, es equilibrar la ecuación. Bueno, tengo esta ecuación. Entonces hago calcio, flúor 2, más H2SO4, el ácido sulfúrico, el sulfato de calcio, fluoruro de hidrógeno. Tengo 2 de flúor y acá tengo 1 de flúor. Entonces, como acá tengo un 2, esto lo multiplico por 2. ¿Está? ¿Entiendes? Bueno. Ahora, una vez que multipliqué por 2, acá voy a obtener 2 de hidrógeno. Y acá, en los reactivos, tengo 2 de hidrógeno. Entonces está bien equilibrada la cosa por ahí. Entonces ya está. Me parece que ya está equilibrado totalmente, porque ya tengo 1 de calcio y 1 de calcio. 2 de flúor con este 2 que pongo acá. ¿Está bien? Y después tengo 2 de hidrógeno y 2 de hidrógeno con este 2 que pongo acá. Después el azufre está bien compensado, el oxígeno también ya está equilibrado. O sea, para equilibrar muchas veces es aujímetro. Ver lo que falta de un lado y agregar donde falta lo que necesito. Y sale rápido. No siempre sale tan fácil así, mirar y de soplar y hacer botellas, como bien dice uno, ¿no? En la jerga mundana. No siempre sale fácil. Entonces, bueno, hay que haber que utilizar otros métodos, para método algebraico, método de ion electrón, depende de qué reacción tenga. Pero bueno, equilibrar no es fácil.
en muchos problemas. En estos problemas, que generalmente son de la guía del examen, mirándolo un poco, agregando lo que falta de un lado o del otro, ya sale. O sea que tuve que meter evidentemente un 2 acá para equilibrar y la cosa y ya está. Y ahí salió. Bueno, ya está equilibrada. Segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es realizar la proporcionalidad. O sea, si yo tengo que encontrar el rendimiento de la reacción, tengo que fijarme, si bien los datos, lo que tengo que hacer es una regla de proporcionalidad entre reactivos y productos. O sea, hay una determinada proporción en que se combinan los reactivos para formar productos. También hay una determinada proporcionalidad de reactivos que uso para formar una determinada cantidad de productos. Y esa proporcionalidad me la da la ecuación. ¿En qué forma me la da? Bueno, me está diciendo lo siguiente. Acá, en el fluoruro de calcio, no se pone ningún número estequiométrico, pero en realidad sería como un 1. 1 por. Acá en el ácido sulfúrico tampoco se pone ningún coeficiente estequiométrico, pero sería 1 por. Y acá también, si uno lo pone, 1 por. Esto es lo que significa de poner los unos, significa lo siguiente, que por cada mol de reactivo, de fluoruro de calcio, se van a combinar exactamente con un mol de ácido sulfúrico. Esa es la regla de proporcionalidad que yo estoy hablando. Por cada un mol de moléculas de fluoruro de calcio se forma, digamos, se combinan exactamente con un mol de ácido sulfúrico. Y se combinan en esa proporción, ¿para qué? Para formar un mol de sulfato de calcio y 2 moles de fluoruro de hidrógeno. Esa es la relación de proporcionalidad, de relación proporcional. Acá hay una relación 1 a 1. 1 a 1, ¿qué significa? Que una parte de fluoruro de calcio se combina con una parte exactamente de ácido sulfúrico. Dicho en términos de unidades moleculares, un mol de molécula de esto se combina con un mol de molécula de esto. De tal forma que en esa combinación va a formar productos en esta proporción. Un mol de sulfato de calcio y 2 moles de fluoruro de hidrógeno. ¿Está? En esa proporción se van a combinar los reactivos y van a formar productos. También podría decirlo así, ¿no? Por cada mol de moléculas de fluoruro de calcio se forma un mol de molécula de sulfato de calcio. Por cada mol de fluoruro de calcio se forman 2 moles de fluoruro de hidrógeno. O sea, las relaciones que puede haber entre los reactivos también puede ser entre reactivos y productos. También puede haber relaciones proporcionales entre reactivos. Puede decir, bueno, por cada mol de sulfato de calcio se forman 2 moles de fluoruro de hidrógeno. ¿Está? O sea, puedo relacionar este con este, o sea, este con este, o puedo relacionar los productos entre sí. O sea, cuando relaciono los reactivos, digo, un mol de molécula de estos se combinan exactamente con un mol de molécula de ácido sulfúrico. Por el lado del producto también puedo relacionarlo de esta forma. Un mol de molécula de sulfato de calcio se combinan con 2 moléculas de fluoruro de hidrógeno. O también entre reactivos y productos, puedo decir, un mol de fluoruro de calcio, de molécula de fluoruro de calcio se forman un mol de sulfato de calcio. O un mol de molécula de ácido sulfúrico forma exactamente un mol de sulfato de calcio. O un mol de ácido sulfúrico forma 2 moles de fluoruro de hidrógeno. Y así todas las reglas de 3 o relaciones proporcionales puedo establecer, tanto entre reactivos por un lado, como productos por otro, o entre ellos. ¿Me explico? Esas reglas de proporcionalidad las puedo establecer todas, porque son en las formas que yo voy a obtener, en qué proporción se van a combinar los reactivos y en qué proporción voy a obtener los productos. Bueno, una vez que entiendo eso, esa regla de proporcionalidad que yo siempre venía diciendo, me piden el rendimiento de la reacción. Si me piden el rendimiento de la reacción, es muy importante saber cuál es el producto que se obtiene.
el producto que se obtiene, si me están hablando de un rendimiento, uno puede decir, bueno, si el rendimiento fuese imaginariamente del 100%, digo imaginariamente porque nunca existe un rendimiento del 100% en un laboratorio, si imaginariamente tengo un rendimiento del 100%, entonces, haciendo esta regla de proporcionalidad que estaba comentando recién, debería salir, que ahora lo vamos a hacer, la cantidad de producto que obtengo. Ahora, ese producto que obtengo sería o representaría el 100% de la reacción. O sea, en una reacción perfecta, en una reacción donde el rendimiento es el 100%, donde el rendimiento es el 100%, es una reacción perfecta, donde no hay pérdida de producto, donde el producto no se altera o no se recombina con alguna impureza de por ahí. Pero eso en los laboratorios sucede y por lo tanto yo no voy a obtener el 100% total del cálculo que yo hago teóricamente en el laboratorio. Se supone que voy a obtener menos producto del que teóricamente yo voy a sacar con la regla de 3 o con la regla de proporcionalidad. Siempre voy a obtener una cifra menor, un poco menor o menor, que la cantidad teóricamente calculada por regla de 3 simples con esta ley de proporcionalidad que estaba comentando. Siempre algo menor lo voy a obtener porque el producto no se va a perder producto, o se va a recombinar con alguna impureza, o con alguna sustancia, o sufrió alguna alteración, cosa de que cuando yo lo recibo en la probeta, obtengo menos de lo teóricamente calculado. Obtengo menos de lo teóricamente calculado. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Entonces vamos a hacer esa regla de proporcionalidad, vamos a hacer esa regla de 3 simples, casera, simple, por digo de simple, regla de 3 simple, como lo veíamos en el secundario. Fácil. Para obtener la cantidad de producto en la reacción en base a los datos que da el problema. Entonces, veamos los datos. Tengo 6 kilogramos de fluoruro de calcio, con un exceso de ácido sulfúrico. Exceso significa de que este va a estar en un sobrante. Seguramente el fluoruro de calcio reacciona con el ácido sulfúrico, pero como esto está en exceso, está de más, esa cantidad de más de ácido sulfúrico va a quedar en la reacción, no va a reaccionar con nada, y va a quedar como ácido sulfúrico. Una parte de fluoruro de calcio va a reaccionar con una parte de ácido sulfúrico, pero lo que sobra de ácido sulfúrico ya no reacciona con nada, queda así, como ácido sulfúrico. Por eso se dice que está en exceso, que está en un estado sobrante, o sea que va a sobrar. Bueno, entonces, el segundo paso es la proporcionalidad. O regla de 3, simple. Entre reactivos y productos. Entre reactivos y productos. No vamos a regla de 3 simple porque parece de primario, ¿no? De secundario, esas cosas ya la hemos visto. Bueno, esa regla de proporcionalidad ya la comenté, pero tengo que utilizar estos datos también. Entonces voy a volver a poner la reacción acá. 1, calcio, flúor 2, más 1, H2, SO4, 1, calcio, SO4, más 2, HF. Bien. Se presenta la reacción así tal cual y se ponen los datos acá abajo de lo que dice el problema. Si ustedes leen el problema, dice, en un proceso se tratan 6 kilogramos de fluoruro de calcio. Entonces, se pone acá abajo, así, que de fluoruro de calcio tengo 6 kilogramos. ¿Qué más? Me dicen que está en exceso con ácido sulfúrico. Esto está en exceso. O sea que si está en exceso va a haber un sobrante de ácido sulfúrico que no va a reaccionar con nada, va a quedar así.
Después que me dice, se producen 0.886 kilogramos de fluoruro de hidrógeno. Entonces, de este lado, vamos a poner que se producen 0,886 kilogramos de fluoruro de hidrógeno. Bueno, y no me dicen absolutamente nada acerca del sulfato de calcio. No importa, no lo dice el problema. Se supone que si no lo dice tampoco lo voy a usar. Pero bueno, abajo de la reacción, una vez que equilibrada, voy a poner los datos del problema que me están diciendo. ¿Qué voy a poner arriba de cada uno de estos? Fíjense, ahora vamos a ver. Fíjense que los datos están en kilogramos y acá también en kilogramos. Entonces, la regla proporcional o la regla de tres simples va a tener que ser de kilogramos en kilogramos, o sea, de masa en masa. Entonces, tengo que utilizar en esa regla de tres las masas, en qué proporción en masas se va a combinar o fluoruro de cal, o en qué proporción de masas se va a partir del fluoruro de calcio, se va a formar fluoruro de hidrógeno. Entonces, uno podría pensar primero, bueno, está bien, la relación es 1 a 2. La relación es 1 a 2. Significa que por un mol de moléculas de fluoruro de calcio se forman 2 moles de moléculas de fluoruro de hidrógeno. Está bien, la relación es 1 a 2. Un mol de moléculas de reactivo forma 2 moles de moléculas de producto. Pero como acá justamente el problema me están dando datos de kilogramos, o sea, datos de masa, entonces yo no puedo usar esta regla proporcional de decir un mol de molécula de esto forma 2 moles de molécula de fluoruro de hidrógeno. No. Como me están dando datos de masa, tengo que encontrar una regla de proporcionalidad, no entre moles de moléculas de reactivo y producto, sino una relación proporcional entre la masa de este reactivo y la masa de este producto. Para encontrar la regla de proporcionalidad entre la masa de este reactivo y la masa de este producto, tengo que utilizar las masas molares de cada uno de esas moléculas, de esos componentes. Entonces acá aparece un 1. Bueno, acá arriba lo que vamos a hacer es poner 1, que es este 1 que está acá, que no hace falta ponerlo, por la masa molar correspondiente al fluoruro de calcio. Que esto hay que sacarlo de tabla, ¿no? Porque necesito hacer, y ahora lo vamos a hacer, la masa molar de fluoruro de calcio sería el peso atómico relativo en gramos del calcio, más 2 veces el peso atómico relativo del flúor. Cuando sumo eso me da la masa molar del fluoruro de calcio, o sea, la masa molecular relativa en gramos que la masa molar del fluoruro de calcio. Y de este lado aparece un 2, que serían 2 moles de molécula, ¿no? Bueno, este coeficiente 2 es 2 por la masa molar correspondiente al fluoruro de hidrógeno. Igual está lo mismo, busco en la tabla periódica y hago el peso atómico relativo en gramos del hidrógeno, que es 1, más el peso atómico relativo del flúor, que es 19 aproximadamente. Bueno, 1 más 19 es 20. Y hago la cuenta, ahora la vamos a hacer, y me da la masa molar del fluoruro de hidrógeno. Entonces, una vez que yo hago ese cálculo, es fácil encontrar la relación proporcional entre la masa de reactivo de fluoruro de calcio que tengo que usar en esta cantidad para formar
exactamente la masa del producto final de fluoruro de hidrógeno, que no es otra cosa que 2 veces la masa molar del fluoruro de calcio que saco de tabla. O sea, esta cantidad de saco de tabla, 1 por esto, equivale a 2 por la masa molecular o la masa molar del fluoruro de hidrógeno. Entonces, esta regla proporcional, 1 por la masa molar, equivale a 2 veces la masa molar de este producto. O sea, una vez la masa molar de este reactivo equivale a 2 veces la masa molar de este producto. ¿Se entiende? Sí. O sea, esa es la regla de proporcionalidad que tengo que yo utilizar. O sea, este 1 por la masa molar de fluoruro de calcio equivale a la formación de esta masa del producto que es fluoruro de hidrógeno. Y esa es la regla de proporcionalidad que yo debo establecer para, con la regla de 3 simple, calcular la masa del producto que voy a obtener a un rendimiento del 100%. Bueno, vamos a hacer ese cálculo. Este es el segundo paso importante que hay que hacer para encontrar esa regla de 3 simple casera que me relaciona la masa del reactivo con la masa del producto. Lo que voy a obtener haciendo esa regla de 3 es el rendimiento al 100%. Y seguramente la cantidad que me dé, haciendo esta regla de 3, va a ser menor que esta cifra que me están dando de masa de fluoruro de hidrógeno. ¿Y por qué menor? Porque si me están hablando de un rendimiento, cuando me hablan de rendimiento, seguramente la cifra que obtengo en el laboratorio va a ser siempre menor que la que yo saco por regla de 3, que es a un 100%. Cuando hago la regla de 3 la saco a un 100%. Y el dato que me dan, obviamente que este dato va a ser menor que la que yo saco al 100%. Porque si no, no me estarían hablando de rendimiento. Y si me hablan de rendimiento, el rendimiento no es el 100%. El rendimiento me están diciendo que si hay un rendimiento de la reacción, siempre voy a obtener menos producto que el que yo saco haciendo regla de 3 simple, el que yo saco haciendo el cálculo teóricamente. Bueno, entonces vamos a hacer esa regla de 3 simple para saber qué cantidad de producto al 100% yo voy a obtener. Y después esa cantidad la voy a comparar con este y vamos a notar que esta cantidad, 0.886 kilogramos de fluoruro de hidrógeno, es menor que la que obtengo al 100% de rendimiento. Bueno, vamos al otro pizarrón. Así no borramos nada. ¿Hasta ahora se entiende? Sí. ¿Se ve bien ahí? Ujú. Vamos a borrar lo que está escrito. Bueno, habiendo borrado el pizarrón, el segundo pizarrón, vamos a hacer esa regla de 3 entre reactivos y productos. Si bien me atrevo a escribir de nuevo la reacción porque estar mostrando el otro pizarrón, yendo y viniendo, no es muy cómodo para mí, tampoco para ustedes, claro. Voy a anotar todo. Voy a poner un poquito más bajo, así no.
voy a poner, lógicamente, cosas que he puesto acá. Esto es una vez el MR del fluoruro de calcio, o sea, la masa molar del fluoruro de calcio. Y esto va a equivaler a 2 veces la masa molar, lo que se ve bien ahí, sí, el fluoruro de hidrógeno. Bien, después tenemos como dato del problema 6 kilogramos, exceso de ácido sulfúrico, ya me están diciendo que hay un sobrante de ácido sulfúrico, no importa. Después no me dan ningún dato de sulfato de calcio no importa. Lo que importa, vuelvo a repetir, lo voy a marcar, sobremarcar, es la relación proporcional entre el fluoruro de calcio y el fluoruro de hidrógeno. O sea, por cada una vez masa molar de fluoruro de calcio, en gramos, se va a formar 2 veces la masa molar de fluoruro de hidrógeno en gramos. Esa es la regla, digamos, la ley proporcional que liga este reactivo para la formación de este producto. Por eso lo de los coeficientes estequiométricos, vuelvo a trazar, es muy importante. Y estos coeficientes estequiométricos son el producto de haber hecho bien el primer paso, que es el equilibrio químico de la reacción, en el sentido de que la cantidad de partículas, digamos, de átomos de una especie en los reactivos es igual a la cantidad de átomos de esa misma especie en los productos. Eso se logra metiendo numeritos, equilibrándolo a ojímetro. No siempre va a ser fácil, pero por lo menos en este ejercicio sí. Bueno, muy bien, la regla de 3 es esa, la que estoy mencionando. La remarco. Bueno, entonces, la regla de 3 es esta que estoy remarcando acá en azul. Una vez la masa molar del fluoruro de calcio. Vamos a calcular las masas molares. Eso sí, siempre ahora agarren la tabla periódica si la tienen a mano, pero yo más o menos recuerdo quiénes son los pesos atómicos relativos en gramos del calcio y del flúor. Esto va a ser el peso atómico relativo del calcio, que se saca de tabla periódica, más 2 veces, por este 2, el peso atómico relativo del flúor. Si uno hace esa cuentita, me queda el peso atómico relativo del calcio aproximadamente creo que es 40, ¿no? 40,08 puede ser. 40,08. 40,08. Sí, gramos. Ahí me acuerdo. Más 2 veces el peso atómico relativo gramos del flúor, que es 18,99, pero vamos a ponerle por aproximación 19. Y eso en gramos, claro. 2 por 19 gramos. Hago la cuenta, esto me queda 38 más 40 más 40,08, bueno, esto va a dar una cifra de 78,08 gramos. Eso es la masa molar en gramos, o sea, la masa molar del fluoruro de calcio. Se supone que la masa molar está en gramos. Siempre tiene que estar en gramos. Las masas molares que uno deduce de la tabla periódica siempre, y acuérdense, siempre tienen que estar en gramos. ¿Qué más? Necesitamos como producto la masa molar del fluoruro de hidrógeno. Bueno, esto no es otra cosa que el peso relativo en gramos del hidrógeno, más el peso relativo en gramos del flúor,
Esto, el peso relativo en gramos de hidrógeno es 1 gramo, más el peso relativo del fluido en gramos es 19, y subo me da 20. Listo, ya tengo esto y esto. Estas dos cosas son lo que nosotros usamos usando tabla periódica. Voy a poner tabla periódica porque la tabla periódica es justamente la tabla necesaria o la receta necesaria, como si fuese una receta de cocina, para poder calcular las masas molares, a través de los pesos atómicos relativos, que siempre se miden en gramos para hacer cuestiones estequiométricas. Bueno, ahora, ¿qué nos dice el problema? Si vemos acá, tenemos 6 kilogramos de este reactivo, de fluoruro de calcio. Acá me olvidé de poner el dato acá del problema, que el fluoruro de calcio se obtiene en el laboratorio 0.886 kilogramos. Entonces, vuelta a repetir, yo sé que esta masa molar de fluoruro de calcio equivale a 2 veces la masa molar de fluoruro de hidrógeno. Bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer esa regla de 3 ahora, y después tenemos como dato que en el laboratorio tengo exactamente 6 kilogramos de fluoruro de calcio. Entonces, con esta cantidad de fluoruro de calcio quiero saber qué cantidad de fluoruro de hidrógeno voy a formar. Bueno, la cantidad de fluoruro de hidrógeno que voy a formar podría llegar a ser esta, que es un dato del problema. Podría ser. Podría llegar a dar 0.86 kilogramos. Pero es muy probable que cuando saque por regla de 3 la cantidad de masa de fluoruro de hidrógeno que se obtiene en el laboratorio, es muy probable que esa cantidad sea inferior a este 0.886 kilogramos. Y eso lo que nos está diciendo que la reacción no va a ser del 100%, porque se obtiene menos, obviamente, menos producto que el teóricamente deducido por esta regla de 3 que hacemos. Entonces, vamos a la regla de 3. Esto, masa molar de fluoruro de calcio equivale a 2 veces la masa molar del fluoruro de hidrógeno. Bueno, entonces, ¿quién es la masa molar del fluoruro de calcio? Ya la saqué, 78,08 gramos. Entonces, cada 78,08 gramos de fluoruro de calcio se combinan exactamente con 2 veces la masa molar de fluoruro de hidrógeno, o sea, 2 veces la masa molar del fluoruro de hidrógeno que la saqué, que acá es 20, que es la periódica, 2 por 20 gramos. O sea, 2 por 20 es 40. 40 gramos. 40 gramos de fluoruro de hidrógeno. Ok. Entonces, cada 6 kilogramos, que es lo que tengo en el laboratorio de este reactivo, cada 6 kilogramos de fluoruro de calcio, tengo X. Esta es la regla de proporcionalidad o la regla de 3 simple. Esta X que me está dando acá va a ser, ¿qué cosa? La masa de reactivo que voy a obtener en el laboratorio a un 100% del rendimiento. Acuérdense, cuando hacemos la regla de 3, se obtiene como producto esa cantidad, se identifica como la masa de producto que se obtiene a un 100% de rendimiento en una reacción perfecta, sublime, cosa que no existe en la naturaleza. Esta cantidad es la que se obtiene a un 100% del rendimiento. Y que seguramente va a ser mayor que la que me da el problema, porque esta va a ser a un 100%.
y esta es la que se Sí. obtiene en el laboratorio, por lo general en el laboratorio, se obtiene menos que la que se saca teóricamente con esta regla de 3. Siempre va a ser así. Es muy raro que me dé exactamente igual. Si me da, bueno, exactamente igual a 0.886, significa que el rendimiento es del 100%. Cosa que no va a ser así, por lo general. Esta cifra que la obtengo al 100% va a ser siempre mayor o superior a esta que la que obtengo en el laboratorio, porque los rendimientos nunca son del 100%, son menos del 100%. Bueno, hagamos esta regla de 3, pero, importante, las unidades. Todo tiene que estar en gramos. Y acá aparece kilogramos. No me tengo que olvidar de eso. Hay que pasar kilogramos a gramos. Uno sabe que 1 kilogramo son 1000 gramos. Entonces, si 1 kilogramo son 1000 gramos, acá donde dice kilogramo tengo que poner por 1000. 1 kilogramo son 1000 gramos. El tema de las unidades es fundamental. Si no, estoy haciendo todo mal. Entonces, acá yo no voy a poner 6 kilogramos, voy a poner 6 por 1000 gramos. Y si hago 6 por 1000 gramos, son 6000 gramos. Entonces acá vamos a poner 6000 gramos. Ojo con las unidades. Todo tiene que estar en gramos. Y acá, que puse 2 por 20, ya pongo 40. ¿Ya entienden el porqué? Bueno, 40 gramos de este fluoruro de hidrógeno que es el producto. Bueno, ahora estamos en condiciones de sacar la masa de producto de fluoruro de hidrógeno al 100% del rendimiento. Acuérdense que esta cifra siempre se obtiene al 100% del rendimiento. Vamos a calcular. El problema tiene más teoría que práctica. Evidentemente los cálculos son muy irrisorios, sencillos. Pero bueno, valga el comentario, valga las propiedades, valga comentar las cuestiones físico-químicas que son trascendentes, más allá de las tonterías de cuenta de regla de 3 simple casera y de secundario que uno hacía antes, que realmente las cuentas que hay que hacer son realmente muy pavas. Pero lo que importa es el trasfondo de la cuestión, o sea, entender las propiedades físico-químicas que van más allá del problema. Bueno, entonces, esta regla de 3 va a ser 6000 por 40, o sea, va a ser 6000, pongo acá si se ve, 6000 gramos por 40 gramos, como lo hacía en el colegio secundario, en el primario, 6000 por 40 dividido 78,08 gramos. Bueno, el gramo acá se puede simplificar porque es la misma unidad, y bueno, obviamente que el resultado me va a dar en gramos. Esta X de acá no es otra cosa que la masa de fluoruro de hidrógeno a un 100% del rendimiento. Bueno, te invito a vos a que me hagas esta cuenta, por favor. 6000 por 40. Sí. Me da 3,073. 3,073. 3,073. Y esto es en gramos. Sí. Bueno, esta es la masa que no te creo, que está mal calculada. Y vamos a calcular, poniendo en pausa, vamos a calcular y poner bien el valor. Bueno, volviendo al problema, hicimos el cálculo, y lo hicimos bien ahora. 6000 por 40 dividido 78,08, agarran la calculadora, y esto da 3073,77 gramos. Y esta es la masa de fluoruro de hidrógeno a un 100% de rendimiento. Yo dije que en el laboratorio, por lo general, el rendimiento no es del 100%. Siempre se volatiliza, se pierde producto, se ensucia con alguna impureza y se obtiene menos de la cuenta. Bueno, hay muchos accidentes. Obviamente, lo perfecto no existe, solamente en nuestra mente. Entonces, ahora lo que hay que hacer es comparar esta masa que obtuvimos a un 100% de rendimiento
con la masa que realmente obtuvimos en el laboratorio. Este es el valor teórico, el valor que uno saca haciendo la regla de 3, a un 100% de rendimiento, una reacción ideal, perfecta. Y este es el valor de 0.086 kilogramos, que es el valor que yo obtengo y que mido precisamente con balanza en el laboratorio. Fijémonos que esta cantidad de acá es menor que esta cantidad de acá. ¿Por qué? Fíjense que acá aparece 0.086 kilogramos y acá aparece 3.073,77 gramos. Guarda las unidades. Guarda las unidades. 1 kilogramo que es igual a 1000 gramos. Entonces, esta cifra que es 0.0886 kilogramos, este kilogramo no es otra cosa que 1000 gramos. Si a 0.886 le multiplico por 1000, corro 3 lugares la coma a la derecha y me quedan exactamente 886 gramos. ¿Me explicó? Bueno, entonces, esta cantidad, y la vamos a poner acá, sabiendo que 1 kilogramo es 1000, es 0.886 por, sé que 1 kilogramo son 1000 gramos, multiplico esto por 1000 gramos, y si multiplico por 1000 gramos, corro 3 lugares a la derecha de la coma, y esto me va a dar 886 gramos. O sea que yo tengo esta cantidad como producto en el laboratorio. Obtuve en el provecho y lo pesé en balanza. En el laboratorio pesé 886 gramos. Y la cuenta teórica me dice que en un rendimiento del 100% tendría que haber obtenido 3.073,77 gramos. O sea que, lógicamente, lo que obtuve en el laboratorio, que es 886 gramos, es lógicamente menor a la cantidad teórica que yo saqué por regla de 3. ¿Se entiende? Y de ahí yo puedo deducir cuál es el rendimiento de la reacción. Simple, porque es una regla de 3. O sea, yo ya sé que el 100% del rendimiento está indicado por estos 3.073,77 gramos. O sea que 3.073,77 gramos fluoruro de hidrógeno equivalen al 100% de la reacción. Entonces, 886 gramos, lo mismo que es lo que obtengo precisamente en el laboratorio y lo peso en la balanza del laboratorio, equivale a X. Esta X va a dar el rendimiento de la reacción. El rendimiento de la reacción es ese valor de X que yo voy a obtener acá, el cual voy a hacer o tratar de hacer lugar. Esto va a ser 886 gramos por 100%. ¿Se ve bien ahí? Sí. Dividido 3.073,77 gramos. Esta es la cantidad que yo tengo que calcular bien en mi calculadora y la cual me va a dar el rendimiento de la reacción. Hagamos esa cuentita en la calculadora y veamos cuánto nos da. 886 gramos por 100% dividido 3.073,77 gramos. O sea, hay que hacer la cuentita. Bueno, esa X, que es lo que se ve acá, la vamos a poner X. En realidad tendría que dar, si multiplico 100 por 886, va a ser 886 y le pongo 2 ceritos. En gramos, bueno, en gramos va a quedar. Bueno, en realidad, gramos por ciento, digamos, ¿no? Dividido 3.073,77 gramos. El gramo se simplifica con el gramo y tengo que hacer esta cuenta. 88.600 dividido 3.073,77. Y me va a dar el porcentaje, o sea, el rendimiento de la reacción. Si hacemos la cuenta, a ver si la puedo hacer yo con mi celular.
88.600 dividido 3.073,77 me da un 28,82%. Y ese es el rendimiento de la reacción que me pedía tácitamente el problema. ¿Está? Ese es el rendimiento de la reacción. Y sí, es el 22, es muy baja el rendimiento, que significa que tener un rendimiento de casi un 30% en la reacción es muy bajo. O sea, se perdió 70% de producto que se habrá recombinado, se habrá volatilizado, se habrá perdido, se habrá caído, se habrá recombinado con alguna impureza. Podría decir en términos prácticos que la reacción no ha sido muy buena. Generalmente las reacciones tratan de ser de un 70, 80, 90% de rendimiento, y la verdad que el rendimiento de esta reacción, según los datos, fue pésima. Pero bueno, es así el problema. Bueno, bárbaro. Espero que se haya entendido. Es un problema de estequiometría. Y bueno, bárbaro. En la próxima veremos otros problemas de química o de física, o de matemática o lo que venga. Gracias por verme. Y hasta la próxima.